Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un tema que está que arde, un escándalo que ha saltado todas las alarmas en el mundo de las telenovelas y que tiene a todo el mundo hablando. Y por supuesto, nosotros no podíamos ser menos y teníamos que contárselos. Hoy vamos a sumergirnos en el drama, en la polémica, en todo lo que está pasando en torno a la nueva serie de Kanyaman, la esperadísima Sandokan. Prepárense para descubrir qué ha pasado, qué se está diciendo, y sobre todo por qué Kanyaman está en la mira de tanta gente. Así que pónganse cómodos, sírvanse una bebida, y acompáñenme en este viaje por el corazón de la controversia. Y antes de que empecemos, ya saben, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos sobre el apasionante mundo de las series turcas y del entretenimiento en general. No se lo pierdan. Vale, ya estamos listos. Para ponernos en contexto, hablemos un poco de Sandokan, la serie. Para aquellos que no lo sepan, Sandokan es un personaje icónico de la literatura italiana, creado por Emilio Salgari. Es un pirata malayo, un héroe romántico y aventurero que ha sido adaptado en numerosas ocasiones para cine y televisión. La nueva versión, protagonizada por Kanyaman, prometía ser una superproducción, con un gran presupuesto, escenarios exóticos y, por supuesto, el carisma y la fama internacional del actor turco. Las expectativas eran altísimas y muchos fanáticos estaban esperando con ansias el estreno de la serie. La elección de Kanyaman para interpretar a este emblemático personaje, con su físico imponente y su ya consolidada base de fans, parecía una apuesta segura para el éxito. Pero como suele ocurrir en el mundo del entretenimiento, las cosas no siempre salen como se planean. ¿Pero qué ha pasado? ¿Dónde está el problema? Pues bien, el problema reside en una serie de acusaciones y polémicas que han surgido durante la producción de la serie. Y, como suele pasar en estos casos, hay varios frentes abiertos. La situación se ha ido complicando a medida que se filtraban informaciones y rumores, creando un ambiente de incertidumbre y especulación que ha capturado la atención de los medios y del público. El primer punto de conflicto es, sin duda, la cancelación del rodaje en Tailandia. Inicialmente el equipo de Sandokan tenía previsto rodar en Tailandia, pero, según se rumorea, este plan se cayó a pedazos. Las razones son difusas y contradictorias, pero se habla de problemas de presupuesto, dificultades logísticas y, sobre todo, diferencias creativas entre la productora y las autoridades locales. Este cambio de planes, además de suponer un retraso en el calendario de producción, también ha generado críticas y suspicacias, ya que muchos consideraron que la decisión se tomó a última hora y sin tener en cuenta las consecuencias. ¿Por qué Tailandia? ¿Qué tipo de diferencias creativas pudieron surgir? Son preguntas que quedan en el aire y que han alimentado la especulación. La elección de Tailandia como locación principal prometía una inmersión visual impactante, con paisajes exóticos y una ambientación fiel a la historia original. La cancelación, por lo tanto, no solo afecta a la producción, sino que también genera decepción en aquellos que esperaban ver una representación auténtica del mundo de Sandokan. Las razones que se barajan son diversas y hasta el momento, no hay una explicación oficial que aclare la situación. Se habla de permisos que no se consiguieron a tiempo, de la dificultad de coordinar un rodaje de gran envergadura en un país extranjero, y de diferencias en la visión creativa del proyecto entre la productora y las autoridades locales. Algunos rumores apuntan a problemas de presupuesto, sugiriendo que los costos asociados con el rodaje en Tailandia superaron las expectativas iniciales, lo que obligó a la productora a buscar alternativas más económicas. Otros mencionan dificultades logísticas, como la disponibilidad de personal técnico cualificado, el transporte de equipos y la gestión de los permisos necesarios. Y finalmente se habla de diferencias creativas, que podrían referirse a desacuerdos en cuanto a la estética visual, la ambientación, la forma de representar ciertos aspectos de la cultura tailandesa, o incluso la selección de los actores secundarios. Es importante destacar que hasta el momento, ninguna de estas razones ha sido confirmada oficialmente. La falta de transparencia por parte de la productora ha alimentado la especulación y ha generado un ambiente de incertidumbre en torno al proyecto. La ausencia de una explicación clara y concisa ha provocado que los fans y los medios de comunicación formulen sus propias teorías, lo que ha contribuido a la escalada de la polémica. Otro de los puntos importantes que han desatado la polémica es el posible cambio de dirección en el proyecto. Se ha hablado de que el director
original, quizás por esas diferencias creativas, podría haber sido sustituido o haber renunciado. Aunque no hay confirmación oficial, los rumores apuntan a que el nuevo director podría tener una visión diferente de la serie, lo que a su vez habría generado tensiones y conflictos dentro del equipo. Este tipo de cambios suelen ser muy delicados en las producciones, ya que pueden afectar al ritmo de trabajo, a la calidad del producto final y, por supuesto, a la relación entre los actores y el equipo técnico. La dirección es una pieza fundamental en cualquier producción audiovisual. El director es el responsable de la visión creativa del proyecto, de la dirección de los actores, de la puesta en escena, y de la coherencia estética y narrativa de la serie. Un cambio de director a mitad de la producción, por lo tanto, puede tener consecuencias significativas. Puede implicar una reestructuración del equipo técnico, una modificación del guión, y en última instancia, un cambio en la dirección que toma la serie. Los rumores sobre el cambio de director en Sandokan sugieren que podría haber habido desacuerdos entre el director original y la productora, o incluso entre el director y el actor principal, Can Yaman. Las diferencias creativas, las tensiones en el set, y la falta de entendimiento son algunas de las razones que podrían haber motivado este cambio. La sustitución del director original, si se confirma, podría afectar negativamente al proyecto, ya que podría generar incertidumbre y desconfianza en el equipo. Además, el cambio de director podría afectar a la relación entre los actores y el equipo técnico. El nuevo director podría tener una forma diferente de trabajar, lo que podría generar tensiones y conflictos con el elenco y el personal técnico. Los actores, que ya habían establecido una relación de trabajo con el director original, podrían sentirse desorientados y desmotivados. El cambio de director también podría afectar al ritmo de trabajo, ya que el nuevo director podría necesitar tiempo para adaptarse al proyecto y para establecer su propia visión creativa. Sin embargo, es importante destacar que en ocasiones, los cambios de dirección pueden ser positivos. Un nuevo director podría aportar una nueva perspectiva al proyecto, y podría mejorar la calidad del producto final. El cambio de director podría ser una oportunidad para revitalizar la serie y para superar los problemas que podrían estar afectando a la producción. Pero sin duda, la polémica que más ha afectado a Can Yaman es la que tiene que ver con su comportamiento en el set. Han surgido rumores de que el actor turco podría estar teniendo dificultades para adaptarse al ritmo de trabajo, que podría estar llegando tarde a los rodajes, y que incluso podría estar protagonizando algunos enfrentamientos con otros miembros del equipo. Aunque de nuevo no hay pruebas concretas, estas acusaciones han puesto a Can Yaman en el punto de mira y han generado una ola de críticas en las redes sociales. Muchos fans han expresado su decepción, mientras que otros han defendido al actor, argumentando que se trata de simples rumores infundados. Can Yaman es un actor reconocido internacionalmente, con una legión de seguidores que admiran su trabajo y su carisma. Su participación en Sandokan generó una gran expectación, y muchos fans esperaban con ansias ver al actor turco interpretar al icónico pirata. Sin embargo, los rumores sobre su comportamiento en el set han puesto en duda su profesionalismo y han generado críticas en las redes sociales. Las acusaciones sobre su comportamiento en el set son serias, ya que podrían afectar a su imagen pública y a su carrera profesional. Se habla de que podría estar llegando tarde a los rodajes, lo que podría afectar al ritmo de trabajo y a la coordinación del equipo. Se habla también de que podría estar protagonizando enfrentamientos con otros miembros del equipo, lo que podría generar un ambiente de tensión y de conflicto. Es importante destacar que hasta el momento no hay pruebas concretas que confirmen estas acusaciones. Los rumores se han propagado en las redes sociales y en los medios de comunicación, pero no se han presentado pruebas que respalden las afirmaciones. Sin embargo, la falta de transparencia por parte de la productora y la falta de declaraciones por parte del actor han contribuido a la escalada de la polémica. Muchos fans han expresado su decepción por las acusaciones, argumentando que esperan que Can Yaman sea un actor profesional y que se comporte de manera adecuada en el set. Otros fans han defendido al actor, argumentando que se trata de simples rumores infundados y que no hay pruebas que respalden las afirmaciones. Algunos han sugerido que los rumores podrían ser parte de una estrategia para dañar la imagen del actor, o para generar publicidad para la serie. Es importante que Can Yaman y la productora se pronuncien sobre el tema, para aclarar la situación y para evitar que la polémica siga creciendo. El silencio y la falta de transparencia solo contribuyen a alimentar los rumores y a generar incertidumbre en torno al proyecto. Y hablando de las redes sociales, el tema ha alcanzado unas proporciones enormes.
Las redes sociales son una caja de resonancia, donde la información, verdadera o falsa, se multiplica a una velocidad vertiginosa. En este caso, no ha sido diferente. Los rumores sobre Sandokan y Kanyaman se han propagado como la pólvora, generando un debate encendido entre los fans y los detractores del actor. Hay hashtags que han sido tendencia, vídeos que han sido viralizados y, sobre todo, una gran cantidad de comentarios y opiniones de todo tipo. Las redes sociales han amplificado el escándalo y han contribuido a crear un ambiente de incertidumbre y expectación en torno a la serie. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para la difusión de información y para la interacción entre los usuarios. Los rumores sobre Sandokan y Kanyaman se han propagado rápidamente en las redes sociales, generando un debate encendido entre los fans y los detractores del actor. Los hashtags relacionados con la serie y con el actor han sido tendencia en Twitter y en otras plataformas, y los vídeos y las noticias se han viralizado en cuestión de horas. Las redes sociales han amplificado el escándalo y han contribuido a crear un ambiente de incertidumbre y expectación en torno a la serie. Los fans y los detractores del actor han expresado sus opiniones en los comentarios y en las publicaciones, generando un debate que ha capturado la atención de los medios de comunicación y del público en general. Las redes sociales han permitido que los usuarios compartan información, que expresen sus opiniones, y que participen en la discusión sobre la serie y sobre el actor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las redes sociales también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación y para la difusión de noticias falsas. Los rumores y las especulaciones pueden propagarse rápidamente en las redes sociales, sin que se verifiquen las fuentes ni se contrasten las informaciones. Es importante, por lo tanto, que los usuarios sean críticos con la información que reciben, y que se aseguren de que la información que consumen sea veraz y confiable. La productora, en este caso, es la principal responsable de la serie, y por tanto, también es la que está más expuesta a las críticas y a las presiones. Se rumorea que la productora no estaría gestionando la crisis de la mejor manera posible, y que su falta de comunicación y de transparencia estaría alimentando aún más la polémica. Se ha hablado de que la productora estaría intentando minimizar los daños, de que estaría ocultando información y de que no estaría tomando las medidas necesarias para solucionar los problemas. La productora es la encargada de gestionar la producción de la serie, y por lo tanto, es la responsable de tomar las decisiones importantes y de solucionar los problemas que puedan surgir. En el caso de Sandokan, se rumorea que la productora no estaría gestionando la crisis de la mejor manera posible, y que su falta de comunicación y de transparencia estaría alimentando aún más la polémica. La falta de comunicación y de transparencia por parte de la productora ha generado incertidumbre y desconfianza en el equipo y en el público. La ausencia de una explicación clara y concisa sobre los problemas que han surgido en la producción ha provocado que los fans y los medios de comunicación formulen sus propias teorías, lo que ha contribuido a la escalada de la polémica. Se ha hablado de que la productora estaría intentando minimizar los daños, de que estaría ocultando información y de que no estaría tomando las medidas necesarias para solucionar los problemas. Si esto fuera cierto, la productora podría estar perjudicando la serie, ya que la falta de transparencia y de comunicación solo contribuye a alimentar los rumores y a generar incertidumbre en torno al proyecto. Es importante que la productora se pronuncie sobre el tema, para aclarar la situación y para evitar que la polémica siga creciendo. La transparencia y la comunicación son fundamentales para gestionar una crisis y para recuperar la confianza del público y del equipo. ¿Qué consecuencias podría tener todo esto para Kanyaman y para la serie Sandokan? Pues bien, las consecuencias podrían ser varias. En primer lugar, la reputación de Kanyaman podría verse afectada. Las acusaciones sobre su comportamiento en el set podrían dañar su imagen pública y afectar a su carrera profesional. Los productores podrían pensárselo 2 veces antes de contratarlo para futuros proyectos, y los fans podrían perder la confianza en él. En segundo lugar, la serie Sandokan podría verse perjudicada. La polémica podría afectar a la expectación generada por la serie y, por tanto, a su éxito de audiencia. Los anunciantes podrían mostrarse reticentes a invertir en la serie, y los distribuidores podrían dudar a la hora de adquirirla. Las consecuencias de la polémica para Kanyaman podrían ser significativas. La reputación del actor podría verse dañada, lo que podría afectar a su carrera profesional. Los productores podrían pensárselo 2 veces antes de contratarlo para futuros proyectos, y los fans podrían perder la confianza en él. La imagen de Kanyaman podría verse perjudicada,
lo que podría afectar a su capacidad para conseguir nuevos papeles y a su capacidad para generar ingresos. Las consecuencias de la polémica para la serie Sandokan también podrían ser significativas. La polémica podría afectar a la expectación generada por la serie, y por lo tanto, a su éxito de audiencia. Los anunciantes podrían mostrarse reticentes a invertir en la serie, y los distribuidores podrían dudar a la hora de adquirirla. La serie podría ser objeto de críticas negativas, y su reputación podría verse afectada. En definitiva, la polémica en torno a Sandokan y a Can Yaman podría tener consecuencias negativas para ambas partes. La reputación del actor podría verse dañada, y el éxito de la serie podría verse comprometido. La situación requiere una gestión cuidadosa, y es fundamental que la productora y el actor actúen con transparencia y con responsabilidad para minimizar los daños y para recuperar la confianza del público y del equipo. Ante este panorama, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con Sandokan? ¿Conseguirá la serie superar la crisis y salir adelante? ¿Podrá Can Yaman recuperar la confianza de sus fans y del público en general? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que la serie está en la mira, y que cualquier paso en falso podría ser fatal. El futuro de Sandokan y de Can Yaman es incierto. La serie se encuentra en el centro de una polémica que podría afectar a su éxito y a la reputación del actor. Para superar la crisis es fundamental que la productora y el actor tomen medidas para aclarar la situación y para recuperar la confianza del público y del equipo. La serie necesita un plan de comunicación efectivo para gestionar la crisis y para minimizar los daños. Es importante que la productora se pronuncie sobre el tema, para aclarar la situación y para evitar que la polémica siga creciendo. Es importante también que Can Yaman se pronuncie sobre el tema, para defender su imagen y para demostrar su profesionalismo. La serie necesita un buen producto para triunfar. La calidad del guión, la dirección, la interpretación y la ambientación serán fundamentales para que la serie tenga éxito. La serie debe ser atractiva para el público, y debe ser capaz de generar interés y expectación. Can Yaman necesita recuperar la confianza de sus fans y del público en general. El actor debe demostrar su profesionalismo, y debe mostrar su compromiso con el proyecto. El actor debe trabajar duro para ofrecer una buena interpretación, y debe mostrar su respeto por el equipo y por el público. El futuro de Sandokan dependerá de la capacidad de la productora y del actor para superar la crisis y para ofrecer un buen producto. El éxito de la serie dependerá de la calidad del guión, de la dirección, de la interpretación y de la ambientación. El futuro de Can Yaman dependerá de su capacidad para demostrar su profesionalismo y de su compromiso con el proyecto. ¿Y qué podemos esperar? Pues, como mínimo, más noticias, más rumores y más debates. Es probable que la productora tenga que salir a dar explicaciones, que Can Yaman tenga que dar la cara y que la serie tenga que esforzarse mucho para convencer a los críticos y al público. Y por supuesto estaremos aquí en el canal para contarles todo lo que ocurra. Seguiremos de cerca la evolución de la serie, analizaremos los nuevos datos y les mantendremos informados sobre todos los detalles. El futuro de Sandokan y de Can Yaman está lleno de incertidumbre. La polémica que rodea a la serie y al actor ha generado un ambiente de especulación y de expectación. Podemos esperar que la productora y el actor tengan que dar explicaciones, y que la serie tenga que esforzarse mucho para convencer a los críticos y al público. La productora tendrá que salir a dar explicaciones sobre los problemas que han surgido en la producción, y tendrá que aclarar la situación para evitar que la polémica siga creciendo. La productora tendrá que tomar medidas para gestionar la crisis y para recuperar la confianza del público y del equipo. Can Yaman tendrá que dar la cara y defender su imagen. El actor tendrá que demostrar su profesionalismo y tendrá que mostrar su compromiso con el proyecto. El actor tendrá que trabajar duro para ofrecer una buena interpretación, y tendrá que mostrar su respeto por el equipo y por el público. La serie tendrá que esforzarse mucho para convencer a los críticos y al público. La serie deberá ser de alta calidad, y deberá ser capaz de generar interés y expectación. La serie deberá ser atractiva para el público, y deberá ser capaz de superar la polémica y de alcanzar el éxito. Nosotros en el canal seguiremos de cerca la evolución de la serie, analizaremos los nuevos datos, y les mantendremos informados sobre todos los detalles. Estaremos pendientes de las noticias, de los rumores y de los debates. Estaremos aquí para contarles todo lo que ocurra, y para analizar la situación con objetividad y con rigor. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy,
podemos decir que la serie de Sandokan, protagonizada por Can Yaman, está en el centro de un escándalo. Hay problemas con el rodaje, con el director, y sobre todo con el comportamiento de Can Yaman. Las redes sociales están que echan humo, y las consecuencias podrían ser muy graves para el actor y para la serie. En resumen, la situación actual de Sandokan es delicada. La serie se encuentra en el centro de un escándalo que involucra problemas con el rodaje, con el director, y sobre todo con el comportamiento del actor principal, Can Yaman. La polémica ha generado un ambiente de incertidumbre y de expectación, y las redes sociales han amplificado el impacto de la controversia. Los problemas con el rodaje, especialmente la cancelación de la locación en Tailandia, han generado críticas y suspicacias. Los rumores sobre el cambio de director y sobre los problemas de comportamiento de Can Yaman han puesto al actor en el punto de mira y han generado una ola de críticas en las redes sociales. Las consecuencias podrían ser graves para el actor y para la serie. La reputación de Can Yaman podría verse afectada, y el éxito de la serie podría verse comprometido. La productora y el actor deberán tomar medidas para aclarar la situación y para recuperar la confianza del público y del equipo. El futuro de Sandokan y de Can Yaman es incierto, pero la capacidad de superar la crisis y de ofrecer un buen producto será fundamental para el éxito. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje por el corazón de la polémica. Y por supuesto quiero agradecerles por su tiempo, por su atención y por su fidelidad al canal. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman es culpable de algo? ¿Creen que la serie saldrá adelante? Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle a me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarnos y de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante.